Hola, el día de hoy vamos a hablar de los riñones. Los riñones son un par de órganos en forma de frijol de color café rojizo. Cada riñón tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde externo y un borde interno, un polo superior y un polo inferior. En el borde interno tenemos una estructura importante que es el hilio renal, por donde ingresa la arteria renal y sale la vena renal. Entonces el orden es el siguiente: arteria renal, vena renal y los uréteres. Los riñones están ubicados entre T12 y L3. El órgano izquierdo está un poco más abajo, ya que en el lado derecho el hígado y el estómago hacen que la simetría abdominal cambie. Por arriba de los riñones tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están conformadas por dos partes, que es la corteza y la médula. En la corteza se produce una hormona que nos ayuda a lo que es el equilibrio proteínico y de carbohidratos. Y en la médula se produce lo que conocemos como la epinefrina o adrenalina y la noradrenalina o norepinefrina. La adrenalina es una hormona que nos ayuda a nosotros cuando estamos en un proceso de excitación o de esfuerzo físico, y la noradrenalina hace que la presión diastólica haga una vasoconstricción más generalizada. El riñón derecho por delante está relacionado con lo que es el hígado, una porción del duodeno, el colon ascendente y el intestino delgado. Y el riñón izquierdo está relacionado con el páncreas, el estómago, el colon descendente y el intestino delgado. Anatomía interna. La anatomía interna de los riñones. El tejido renal está envuelto en tres capas. La primera capa es la capa fibrosa, que envuelve la cápsula renal. La capa adiposa, que es una capa de grasa que se encuentra en la parte perirrenal, y la fascia renal, que envuelve todo el riñón, tanto la glándula suprarrenal también. Dentro del parénquima del riñón se encuentra una corteza que es su unidad funcional, son las nefronas. Que las nefronas nos sirven para lo que es filtrar la sangre y la eliminación de orina. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de los riñones. Sabemos que los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir la orina. La orina fluye de los riñones, pasa todo el canal hacia la vejiga a través de dos tubos musculares delgados, llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. También eliminan el ácido que produce las células del cuerpo y mantiene un equilibrio saludable. Tales estas sales minerales son como el calcio, el potasio y el fósforo en la sangre. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es la fisiopatología de los riñones. La fisiopatología nos dice que es una de las fisiopatologías de los riñones son la insuficiencia renal. Dentro de estas dos, insuficiencia renal es la insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Nos dice que la insuficiencia renal aguda, los riñones dejan de funcionar y los productos de los desechos comienzan a acumularse lo que es en esta parte. Listo. Lo que es la insuficiencia renal crónica nos dice que si es que si no se trata a tiempo, ¿sí? La insuficiencia renal aguda, esta comienza a taponarse y posterior comienza a realizarse una insuficiencia renal crónica. Dentro de la fase de la insuficiencia renal aguda, nos dice que existen tres fases: la fase oligúrica, la fase diurética y la fase de recuperación. Y dentro de la insuficiencia renal crónica nos dice que también
está dentro, si es que no se logra tratar a tiempo la insuficiencia renal aguda, esto conlleva a que los millones de nefronas que tiene el riñón tiendan a dañarse. Y cuando una vez que ya se tienden a dañar las nefronas, ¿sí? Esto es necesariamente una diálisis, o si es que no se realiza la diálisis, es un trasplante de riñón. Dentro de los signos y síntomas podemos tener una persona que tenga déficit para orinar, ¿sí? Puede tener edemas, puede tener sarpullido, náuseas, vómitos, disnea y malestar, y malestar en el pecho, ¿sí? Al inicio estos pacientes no van a tener síntomas. El diagnóstico diferencial nos dice que la enfermedad renal puede tener una variedad de presentaciones, incluidas la obstrucción urinaria y síntomas coronarios. El diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal nos dice que la enfermedad renal puede tener una variedad de presentaciones, incluidas obstrucciones urinarias y síntomas coronarios. Esto nos dice que según las etapas de la enfermedad y la causa del diagnóstico de la insuficiencia renal se hace mediante estudios de laboratorio. El tratamiento: el paciente con insuficiencia renal en general tiene náuseas y vómitos, por lo que se debe realizar de inmediato una evaluación para identificar cualquier síntoma potencialmente letal, ¿sí? Cuando ya es la fase crónica, nosotros podemos para trasladar al paciente, nosotros debemos administrar fluidoterapia y administrar medicamentos para controlar el dolor. Listo. Dentro de lo que es la fisiopatología de los riñones, también podemos encontrar lo que son los cálculos renales. Esto nos dice que los cálculos renales o cálculos en el riñón se forman a través del resultado de metabolismo o el exceso de calcio. En mayor causa es en los hombres, ¿sí? Nos dice que los cálculos se forman en esta parte, ¿sí? Y dependiendo del cálculo renal, ¿sí? Va a impedir que pase por el uréter hacia la vejiga. Los signos y síntomas que nosotros podemos identificar en un paciente con cálculos renales nos dice que presentan dolor en la parte posterior, ¿sí? Que se irradia hacia el abdomen. Esto siempre va a estar caracterizado por un dolor agudo y por el cólico, ¿sí? Esto nos dice que puede presentar náuseas y vómito, ¿sí? Y hematuria. La fiebre no siempre va a ser, la fiebre es un indicativo de infección, pero no puede determinar si es que es un cálculo renal. El diagnóstico diferencial nos dice que también puede ser síntomas, puede incluir síntomas de apendicitis, de cálculos biliares, enfermedad intestinal inflamatoria, obstrucción intestinal y aneurisma aórtico abdominal. El tratamiento prehospitalario para estos pacientes que sufren de cálculos renales nos dice que es de apoyo. Posterior, hacemos el transporte del paciente en una posición cómoda. Para esto debemos establecer un acceso intravenoso para fluidoterapia y para administrar medicamentos. Administramos medicamentos para el dolor y ya en el hospital este paciente le realizarán exámenes correspondientes para un diagnóstico definitivo o final. Gracias. Quindil, el tema de mi exposición es la semiología de los riñones. La semiología de los riñones son los signos y síntomas de la enfermedad que mediante un examen físico, laboratorio o imagenología podemos
podemos recolectar información importante para llegar a un diagnóstico correcto. Nosotros tenemos 2 riñones, cada riñón tiene una uretra. La uretra pues está encargada de transportar la orina desde la parte interna hacia lo externo. Tenemos que tener en cuenta que la anamnesis es muy importante al momento de recabar la información al paciente, ya que esta pues nos podría ayudar bastante para llegar precisamente al diagnóstico, ¿sí? Vamos a hablar de la alteración de la orina. La alteración de la orina pues está relacionada con lo que es la hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en orina. También tenemos lo que es la piuria, que es la presencia de pus en orina. Esto es debido a procesos inflamatorios o infecciosos. Podríamos hablar de una infección de vías urinarias. También vamos a hablar de la alteración de la diuresis. La alteración de la diuresis tenemos lo que es la poluria. La poluria es el aumento del volumen de la orina en nuestro organismo. Esto podríamos decir también que es por el abundante líquido que el paciente puede tomar. La oliguria es la disminución del volumen de la orina. Un factor fisiológico podría ser la escasez de líquidos. La anuria. La anuria se denomina como la falta total de la diuresis durante, podríamos hablar de 24 horas. La alteración de la emisión o retención urinaria es la imposibilidad de poder evacuar por completo la vejiga, pues este mismo órgano aumenta su tamaño y lo podríamos denominar como globo vesical. Tenemos lo que es la incontinencia vesical, que es la imposibilidad de retener la orina. También tenemos lo que es la disuria, que denomina la dificultad en el acto de la emisión. A ello pues requiere lo que es esfuerzo abdominal para poder orinar. El tenesmo es la sensación de orinar insatisfactoriamente, lo cual también igual tiene que ser acompañada de esfuerzo abdominal para que pueda la persona sentirse satisfecho de haber orinado. La enuresis es el acto misional involuntario. Se puede dar sea en el día o en la noche, ¿sí? Es el acto involuntario de la vejiga. Exploración física, tenemos lo que es la inspección, palpación, auscultación y la puñopercusión. Dentro de lo que es la inspección, aporta pocos datos, pero nosotros podemos visualizar lo que es la coloración de la piel. En ella se va a presentar lo que es cianosis, palidez o hematomas. Dentro de la palpación, pues normalmente los riñones no son palpables. Luego existen técnicas clásicas que nos pueden llevar a un diagnóstico claro. La auscultación pues lo vamos a realizar en la zona del costo vertebral, en hipocondrio o epigastrio, y pues nos va a llevar a diagnosticar posibles soplos renales de las arterias renales o de la arteria aorta abdominal vecina. El puño percusión consiste en que nuestra mano vamos a hacerla en forma de mazo. De esta manera vamos a dar ligeros golpes en el área lumbar del paciente, de esta manera despertando dolor y también igual llegando a diagnosticar las molestias que el paciente pues presenta, ¿no? Dentro de la puñopercusión vamos a tener también lo que es la maniobra de Montenegro. La maniobra de Montenegro consiste en que el paciente debe estar en decúbito ventral. Decúbito ventral, el examinador con su mano izquierda va a generar presión con sus dedos índices en la parte lumbar, en el costo lumbar. Y transversalmente pues en el abdomen con la mano derecha también va a generar lo que es una presión. De esta manera vamos a presionar con ambas manos. Entonces vamos de esta manera a diagnosticar posibles masas renales. Esto es de acuerdo a la semiología de los riñones en cuanto a mi exposición. Muchas gracias.